de Comunicación y el programa de análisis de la coyuntura de la sociedad costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional le dan la bienvenida y les agradecen su participación en esta conferencia de prensa para presentar los resultados del análisis El gobierno de Chávez Robles, del decreto a una gobernanza limitada, un mensaje fuerte. Nos acompañan para la presentación de este estudio el sociólogo y politólogo Máster Carlos Carranza Villalobos, académico e investigador de la Escuela de Sociología de la UNA, y la socióloga doctora Claudia Palma Campos, académica e investigadora de la Escuela de Sociología de la UNA. Debo agregar también que en este estudio participan Laura Brenes, Marian Villavicencio, Angélica Gómez, Michelle Méndez, Fiorella Calzolari y Mariana Araya. Le doy la palabra a don Carlos Carranza, quien posteriormente cederá el micrófono a doña Claudia Palma para que se refiera a los hallazgos del análisis. Buenos días, don Carlos. Buenos días a todas y todos, un gusto. Vamos a comenzar la conferencia. Esta conferencia tiene un corte de fecha que es 28 de abril, pero cualquier otra pregunta que quieran hacer, con sumo gusto las aclaramos. Si Laura Brenes me hace el favor de proyectarme. Si ponemos la primera, tal vez. Esto viene, el programa va de enero a mayo, el informe. Pasemos a la siguiente. Nosotros hemos definido que es de un decreto a una gobernanza limitada. Es una gobernanza limitada porque no todas las cosas que se han planteado se han podido lograr con un mensaje fuerte en lenguaje, en símbolos, en expresiones y contenidos desde la presidencia de la República, del presidente de nuestro país, y por lo tanto vamos a hacer este análisis. La siguiente. En primer lugar, es un análisis cualitativo, no es un análisis cuantitativo, es un análisis que busca estudiar hechos, actores sociales y políticos, y se basa en mensajes, declaraciones, análisis de documentos y redes sociales. Hoy día, hacer análisis cualitativo, si no analizamos redes sociales, es muy complejo, es un elemento fundamental. Por lo tanto, nosotros no calificamos a los gobiernos. Lo que hacemos es presentar lo que nosotros consideramos vital. Vamos a tener 9 ejes temáticos, que el primero es la conformación del gabinete e instituciones públicas y sus renuncias, la violencia estructural, las implicaciones en materia de seguridad, la política social, un país con mayor rezago, político exterior, esfuerzos importantes pero limitados, la política agropecuaria, decisiones y confrontación social, política educativa, una definición de ruta, pero poco específica. Política económica entre la contención del gasto y demanda no resueltas. Infraestructura, esfuerzos con tropiezos en algunas áreas. Decretos y discursos, un mensaje efectivista con rasgos autoritarios. Hecho esto, pasamos al primer punto de esto. Si vemos este gráfico, si vemos este cuadro, vamos a notar que un rasgo sobresaliente de la administración Chávez Robles es que hay mucho cambio en el primer año de gobierno, no solamente en ministros y viceministros, sino también en instituciones autónomas, semiautónomas o por también en direcciones de alto peso. Aquí presentamos algunas, no las voy a leer, pero es evidente que encontramos ese rasgo. Algunas por renuncia y muchas de ellas por decisión propia del presidente. Si pasamos a la siguiente. Vemos, por ejemplo, casos muy sonados como el de Álvaro Ramos y en el caso también de otros de ministros como el de Ciencia y Tecnología,
que las razones no fueron claras, o bien como se hizo en diferentes niveles de puestos en los cuales, por ejemplo, el caso de Incofer, un día después de las declaraciones que da el presidente Incofer, inmediatamente en la Asamblea Legislativa es removido de su puesto. Ahora, esta práctica es una práctica a veces que no es adecuada si la vemos desde el conjunto de instituciones públicas, porque eso hace que las políticas no tengan una continuidad en el tiempo y no tengan la permanencia de tener una estrategia clara, precisa sobre diferentes situaciones. Si esto sigue, posiblemente en este gobierno vamos a tener un quiebre institucional relativo, porque no habrán políticas de un solo ministro o dos, sino de 3 ministros en algunas áreas. Y eso es muy importante porque el estilo de gobernar define mucho la capacidad institucional, y si se quiere tener capacidad democrática, capacidad ejecutiva, se tiene que pensar en la conformación de equipos como un factor fundamental, tanto para la gobernabilidad, para la gestión pública y para la gobernanza como un atributo fundamental. Pasemos a la siguiente. Esto ya lo hemos dicho, hay un rasgo fundamental. El primero es que es un sentido centralista que se marca durante este año en forma completa. Hasta el día de ayer vemos ese esfuerzo por una centralidad alrededor de la presidencia de la República y de los ministros. Y se ha dejado de lado pensar en la autonomía, en la desconcentración y descentralización como rasgos fundamentales de una gestión pública. No todo se puede manejar con un solo mando. Hay que pensar que en una estructura organizativa tiene que haber diferentes cambios. Y el otro, ya dicho, es que hay mucho recambio muy rápido en diferentes áreas. Paso la palabra a la distinguida académica doctora Claudia Palma Campo. Bueno, buenos días. Esperamos desde el programa que esté muy bien. El tema de la violencia estructural es uno que hemos tocado de forma insistente desde el programa de coyuntura desde hace varios episodios. Ustedes tienen los datos con respecto a los hechos delictivos, a los homicidios, que ayer llegamos a 300 en el año, ¿verdad? A una tasa de homicidio que ha sido fluctuante, pero que nunca ha alcanzado los números inhóspitos que tenemos hasta ahora. E incluso también situaciones con respecto a los femicidios, que incluso hay algunos que todavía no se han catalogado como femicidios y que vienen desde el año pasado. Pero cuando hablamos de violencia estructural, no solamente hablamos de este tipo de violencia que se ve con los hechos, sino que tiene que ver con elementos mucho más amplios que tiene que ver con por qué ocurren estos hechos en una sociedad como Costa Rica. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la violencia viene aparejada de la desigualdad, por eso le llamamos violencia estructural, porque la violencia estructural tiene que ver con el cese del protagonismo del Estado en producir bienestar para las personas en su vida cotidiana. Y eso es lo que ha estado pasando en este país. Es un país que cada vez más tiene una situación de desigualdad sumamente amplia. Pasemos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, parte de esa desigualdad, que es una forma en cómo se manifiesta la violencia estructural, es la tasa de desempleo, ¿verdad? Que también, además, tenemos que decir que a través del tiempo, en algún momento no pasábamos de 7, 8 puntos, estamos hablando del año 2010, a pesar que en el 2011 alcanzó un caótico 9.1, pero desde el 2017 se ha dado un aumento exponencial. Nosotros sabemos que el presidente o la gestión actual hablan de que ha bajado la tasa de desempleo, pero diferentes investigaciones y diferentes medios también han recalcado que esa tasa de desempleo ha bajado porque la cantidad de personas que en este momento están
buscando trabajo ha bajado también. Entonces eso se refleja como una baja en la tasa de desempleo. Entonces, a la par de eso, hay un dato muy importante que un investigador que se llama Marco Fournier, que él es pensionado de la Universidad de Costa Rica, psicólogo, ha estado trabajando sobre el tema de la violencia también, y él tiene datos en donde compara el Gini, que es la tasa de desigualdad, que ese está en la siguiente lámina, con la violencia, los hechos delictivos o los hechos violentos, y ha comparado que entre más desigualdad ha existido en el país, más hechos violentos o situaciones violentas se pueden dar. Esto es muy importante recalcarlo porque además estamos viviendo según los últimos datos de las últimas encuestas, tenemos una tendencia muy alta. Tal vez devolvámonos un segundo, Laura, por favor. Tenemos una tendencia muy alta de la población hacia las actitudes autoritarias, ¿verdad? Y ahí ustedes lo tienen, el 73% de la población tiene una actitud alta o muy alta hacia las actitudes autoritarias, y además esto se combina con algunos elementos que son tristes, por decirlo así, en un país como Costa Rica, que en algún momento su principal inversión fue la educación. Y son además elementos que tienen que ver con esta tensión que puede existir en la calle y que vemos cotidianamente, y que en ocasiones no sabemos si eso va a decantar en una situación de violencia, ¿verdad? Gritos, amenazas o golpes. La siguiente. En las preocupaciones que tiene el país, se tiene que destacar que en los últimos datos del CIEP-UCR, pero también del IDESPO en la UNA, la inseguridad es una de las principales preocupaciones. Cuando en algún momento la principal era la situación económica o el desempleo. Entonces, lo que vemos son elementos que van aparejados de situaciones violentas, de situaciones autoritarias que van en aumento, pero además con una preocupación que decanta en ello. Y lo que tenemos que recalcar acá, acorde con esta tendencia de inestabilidad en las políticas del Ejecutivo, es que existe un personaje que además engloba estos elementos con respecto al autoritarismo, y que lo podemos ver cotidianamente, incluso en sus conferencias de prensa, que es en uno de los espacios, o a través de las comunicaciones, o a través de las redes sociales. Entonces, para este programa es muy importante en términos de seguridad rescatar dos cosas. Una, que no hay una política clara, como vimos hace unas pocas semanas, que se anunció una reforma para que existieran más policías en la calle, pero eso no es una respuesta inmediata de tener más personas que tratan de cuidar, que además ellos están en condiciones también en las que se exponen, o de vulnerabilidad en sus propios hogares, ¿verdad? Que no tienen recursos o demás. Esa es una política inmediata, pero que no resuelve un problema estructural, porque la violencia no deviene solamente de los hechos que pasan en términos de homicidios y demás. Y lo otro, un personaje que es el presidente, que está acorde con este aumento en las actitudes autoritarias que las encuestas últimamente hablan sobre la población costarricense. Carlos. Gracias. En política social, siguiendo lo que dice la doctora Palma Campos, nos preocupa la falta de política social del gobierno. ¿Por qué? Porque si se ve el caso de la Caja de Seguro Social,
pareciera que hay un interés más de cierre de que buscar alternativas reales que se pueden hacer con adecuado financiamiento, con una arquitectura financiera adecuada, porque pareciera que el problema no es a corto plazo, es a mediano y largo plazo, y tiene que ver con la parte de pensionados, no tanto con el régimen de la seguridad en sí. Y ese esfuerzo deja muy claro eso. No hay señales precisas ni en la Caja del Seguro Social o en el Ministerio de Trabajo. De igual manera, en este esfuerzo señalamos que los programas de Limas están muy focalizados y que no se ve un esfuerzo por bajar la brecha social, por mejorar condiciones. No podemos pensar solo en medidas coactivas si no hay calidad buscando el bienestar, que es un tema, un eje central que Costa Rica tiene que debatir. Dentro de eso, también se nota una ausencia de políticas del PANI, como se ha señalado en los últimos días por diferentes expertas y expertos en esa área. Tres cosas hay que tomar en cuenta. La primera, hay que disminuir las brechas sociales. Eso no está ni en la acción del gobierno, ni en el discurso del presidente. Crear empleo es necesario, pero necesitamos medidas que asegure ese puente para bajar violencia y para fortalecer el desarrollo de mediano y largo plazo. De igual manera, hay que fortalecer el talento humano para mayor desarrollo sustentable. El esfuerzo es educativo, pero también es en otras áreas. Si no hay política social articulada a política económica y a política pública, estamos con un vacío en esta área. Pasemos, por favor. Señalamos como un elemento importante la parte de política exterior que se ha comenzado a manejar en los últimos meses más claramente, a buscar acuerdos como fue el acuerdo con Francia en materia ambiental, que en eso no podemos estar en contra de buscar ese tipo de cosas, o las visitas a países como Francia, Alemania o Inglaterra, y también lo que se está haciendo con algunos países árabes de negociaciones. Pero sí necesitamos mantener el esfuerzo que Costa Rica ha señalado siempre de estar en contra de los procesos de conflictos y de armas, porque estamos en un cambio geopolítico y geoeconómico que tenemos que analizar las relaciones exteriores en una manera más fuerte, más clara y movernos más rápidamente como elemento vital. Pasemos. En ese mismo sentido, vean que estamos con grandes conflictos, tres niveles, los grandes conflictos internacionales, como Ucrania, Sudán y Medio Oriente y otros similares. En segundo lugar, tenemos que tener una política muy clara hacia Nicaragua, sin romper relaciones, sin dejar de tener, pero sí tener cuidado como elementos que pasaron en el SICA, donde se quería que Rusia participara activamente, lo cual hubiera complicado cualquier cuestión. En estos momentos, el caso de Nicaragua es un caso test que la Cancillería tiene que darle mucho mayor seguimiento del que actualmente se está dando. Y por otra parte, se requiere que Costa Rica refuerce sus posiciones en términos de derechos humanos, que ha sido una cosa. En segundo, en contra de la proliferación de nuevos armamentos. Y eso no es un tema de un gobierno, es un tema país. Y la política de Costa Rica ha demostrado en temas ambientales. Paréntesis, pensar en cierto tipo de vías que rompan con la visión ambiental en ese campo podría tener grandes consecuencias para Costa Rica en los próximos años. Pensemos en el tema de emisiones de carbón y pensemos en el cumplimiento de la cumbre hacia el 2030. En política agropecuaria encontramos que el tema del arroz es un tema en controversia. Creo que el tema no es de 5 o 4 productores o 1, sino que hay todo un andamiaje que debería ser examinado con más determinación. En segundo lugar, sí señalamos que hay un documento claro de política 2023-2032. Lo que sí en ese elemento, que es fortalecer la competitividad y modernizar instituciones, es importante. Lo que habría que preguntarte, ¿qué estamos entendiendo por modernizar instituciones? ¿Hacia dónde las queremos llegar? ¿Y cómo lograr entender que el agro costarricense es un agro diferenciado estructuralmente? La doctora Palma señalaba esa diferenciación
es estructural, no solo en estratos sociales, sino en el territorio. No hay un solo campesino, sino que hay diferentes grupos, 4 niveles por lo menos, en los que tienen una diferente posibilidad como tal. La tercera, nos parece importante que sí se han hecho esfuerzos desde el INDER para mejorar las condiciones de los pequeños y medianos productores en términos de política de crédito, pero el tema agropecuario sigue siendo un tema latente de posible confrontación social en los próximos meses y años. En política educativa se denota que hay un fuerte enfrentamiento con ciertas acciones anteriores. Pensar, como se hizo de un momento a otro, quitar a la Fundación Omar Dengo, es un tema muy fuerte, porque el tema hay que distinguir dos cosas. La Fundación Omar Dengo había hecho un esfuerzo muy fuerte por difundir, ampliar, cuando Costa Rica todavía no tenía programas en esa área y tenía políticas. Y por otra parte, hay temas de infraestructura digital que no son asuntos de la fundación, sino que no hay condiciones para dar en un lugar. Hay lugares que se está haciendo el esfuerzo, pero que todavía la forma de comunicación digital no llega adecuadamente. El programa ha sido exitoso. De hecho, tenemos toda una generación de gente que ha logrado ubicarse en una nueva clase media que está ligada a la parte de este tipo de programas que comienzan desde la época de Intel, pasan a la Fundación Omar Dengo y a una serie de elementos que le han dado una nueva matiz a la economía costarricense. Pensar que se haga un programa de nuevo tipo a veces viene al estar ligado a lo que dijimos, a ese rompimiento institucional no adecuado en ciertas áreas. Pasemos. El tema de la ruta consistente pareciera ser un importante. No hay una ruta clara, una bitácora de trabajo, no hay los elementos. Si uno lee a los pedagogos, a los filósofos, a los epistemólogos, le dice que usted tiene que construir, que puede variar el objeto de trabajo, pero que requiere tener un punto de referencia para esa construcción como elemento fundamental. Y eso no se refleja claramente. Sí nos parece importante retomar el tema de la infraestructura física, porque evidentemente se han hecho esfuerzos, se ha duplicado el presupuesto, pero hay 2, 3 áreas que tienen rezago y deuda. La parte agraria o agropecuaria, la parte de política educativa y de infraestructura, y la misma infraestructura que sí se ha hecho física, que sí se están haciendo esfuerzos. Es necesario fortalecer más esta área para hacer inversiones que sean estratégicas para el futuro. En política económica, señalamos que se ha hecho esfuerzos en la parte económica, en desempleo, pero no es, como dice la doctora Palma, el único elemento que hay que hacer. Y la disminución de tasas de interés se ha fortalecido, la parte fiscal se ha cumplido con las metas correspondientes y preocupa que 1.500 millones se pongan en circulación en la relación paritaria actual. Tendrá el gobierno que medir esa situación. Pero la otra parte de política económica es que se requiere un esfuerzo para crear una política de inversión estratégica, de inversión pública de nuevo tipo, que no es que tener más empleados públicos, es tener que tomen en cuenta a mujeres, tomen en cuenta a grupos etarios, tomen en cuenta a diferentes sectores, porque la política económica de mejorar las cifras es importante, pero tenemos un reto muy importante que es ver cómo respondemos a esa gran parte de la población. Una, buscando trabajo y otro en estado de pobreza que requiere nuevas alternativas para poder fortalecer sus capacidades. En infraestructura vial señalamos que hay casos que se han hecho importantes, como es la carretera de circunvalación, la ruta Cartago, la Galera, la ampliación de la Uruca, la concesión de TV pasada derecha, y pensar en la ciudad de gobierno, lo cual sí nos parece que si se hace bien, podría ser un esfuerzo vital de primer orden. Plantear los problemas, se han planteado los problemas reales de la carretera Limón Río Frío, que preocupa mucho, porque evidentemente esto es
una carretera que se requiere poner porque es la vía más importante para el comercio exterior, es la vía fundamental, y pensar que al surquí o alternativas debe ser parte de ese esfuerzo. Hay mejoras en la carretera Barranca-Limonal, pero que hay que fortalecerlas. Sin embargo, hay que seguir, que el rezago todavía está, no culpa solamente a este gobierno, no, eso no vamos a hacer, sino que hay un rezago de muchos años que se comenzó a mejorar en el periodo anterior, pero que hay que seguir haciendo esfuerzos para pensar en dos cosas: terminar con el rezago, pagar parte de la deuda de infraestructura y pensar en las obras futuras que requiere un país que quiere fortalecer su desarrollo económico y que quiere ser un país con mayor renta en los próximos años. La otra parte es que hemos visto que en este periodo las leyes, hicimos un cuadro global, todo se ha manejado por decretos y eso va cerrando en lo que decíamos, pero no hay leyes de alta plenitud como tal. Sí hemos visto al presidente llevando proyectos, pero algunos proyectos no son del nivel sustantivo que se requiere en materia de empleo, en materia de política social y en materia de diferentes posibilidades. Se requiere un esfuerzo mayor para articular y dar respuesta a este conjunto de cuestiones. La otra parte es que el año pasado no se aprovechó los primeros meses para proyectos que podían ser estratégicos y esperamos que el presidente, que el gobierno repase los temas que acaba de mandar a la Asamblea Legislativa. Mandó muchos temas, pero la pregunta es si todos tienen el mismo nivel de prioridad, porque hay temas que hay que estudiarlos con detenimiento y se requiere un análisis de grupos sociales, económicos y políticos en esta materia. Con decretos no se puede alcanzar todo lo que se quiera, ni con leyes que no tengan la suficiente eficacia, la suficiente eficiencia y la intensidad para convertirse en políticas públicas. Con esto cerramos la parte primera. Muchas gracias a todos y todas y le doy la palabra a don Víctor. Muy bien, muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, doña Claudia. Vamos a darle un minuto a cada uno de ellos para que expongan, para efecto de la televisión, un resumen muy ejecutivo de esta presentación. Entonces, creo que empezaría con don Carlos. El informe de coyuntura hace un análisis de las limitaciones que se han dado en el actual gobierno y los alcances que ha tenido. Se examina la política social, la política de infraestructura, la política agraria, la política exterior y en otras áreas también se analizan otros temas como los decretos presidenciales y los proyectos de ley. Se llega a la conclusión que en una área que hay que mejorar es mantener un cuadro político más claro a nivel de elemento central. Preocupa fuertemente la política social, la política de desempleo, la política en términos educativos y también preocupa que hay que hacer mayores esfuerzos por seguir avanzando en temas que se han logrado logros, pero hay que hacer más, como es el tema de infraestructura. Sí vemos que el gobierno tiene una gobernanza limitada y un mensaje muy duro, autoritario hasta en cierta parte, que no ayuda a veces a buscar alternativas que permitan. Como rasgo final, señalo que posiblemente en este periodo debería el gobierno repensar sus proyectos para que envió a la Asamblea Legislativa para pensar en políticas públicas adecuadas, pero también pensar que se requiere un tipo de gobernabilidad diferente en gobernanza educativa, en gobernanza agraria y otros temas similares. Muchas gracias, don Carlos. Doña Claudia. A esto que dijo Carlos, habría solamente que agregarle que en términos de seguridad, el país se ha enfocado en hacer visibilizar números cuando realmente la seguridad del país está íntimamente relacionada con las condiciones de desigualdad que existen en este momento. Existe una evidencia de que entre mayor desigualdad, mayor violencia social, y parte de la violencia social tiene que ver con
aquello que el Estado y los gobiernos de turno han dejado de hacer para el bienestar de la población en general. Muchas gracias, doña Claudia. Seguidamente les vamos a pedir a quienes desean plantear las preguntas de forma oral que abran el micrófono y procedan con la pregunta. Don Víctor. Adelante, don José Manuel. Muy buenos días, excelente presentación como siempre. Hay rigurosidad académica y científica y eso respalda con creces la argumentación. Un comentario muy general para los distinguidos ponentes. El cambio de gabinete, la quitada y puesta de ministros y presidentes ejecutivos, eso es algo espectacular, es algo anormal, es sensacionalista o es parte de una mecánica administrativa, gerencial, que conlleva a que el jefe crea que quien está nombrado por él no está dando la talla y por tanto debe salir. Hago evocación de que el presidente Petro en estos días echó así, en una forma impresionante, al ministro de Hacienda, un hombre de una experiencia y una capacidad impresionante, un académico de fuste. Bueno, lo quitó porque creyó que ya no estaba. Esa por un lado. Y luego, si fuera posible, al estilo pedagógico, en general, ¿qué nota le pondrían ustedes al primer año de gobierno de la administración Chávez Robles? Felicitaciones, de verdad. No sé si comienzo yo, Claudia. Sí, esa pregunta yo creo que es para... Sí. Voy a comenzar al final. Primero, al periodista Peña Landayure, reconocerle los premios que le han dado en los últimos tiempos, lo cual me alegró mucho ver su esfuerzo por Guanacaste. Vea, nosotros, estimado comunicador, nosotros no ponemos nota porque nosotros es un informe cualitativo y por tanto no estamos en esa parte. Pero en la segunda sí le voy a señalar algunas cosas que me parecen importantes. En la gestión pública o privada, usted debe tener un mando estratégico, no incambiable, pero sí un mando estratégico que tenga la capacidad de eficiencia, eficacia y que dé alternativas adecuadas. En una moderna administración, la evaluación no se hace solo por el presidente, que es muy importante, sino se hace también por otros factores, se hace por un cuadro de apoyo al presidente para que vaya evaluando el pulso de las políticas públicas, como hacen los sistemas europeos, como hace el sistema canadiense y en cierto grado el modelo estadounidense o de Corea del Sur o de Japón o de China. Usted ve en China que no se cambian todos los días los ministros. Alguien diría, ¿por qué es una dictadura? No, también en Francia o Inglaterra uno no se dan esos cambios. Cambiar hace que perdamos la direccionalidad del país como elemento fundamental y primordial. Ahora bien, pensar que hay que estar cambiando no es lo mejor en una adecuada capacidad de desarrollo institucional. Necesitamos políticas de mediano y largo plazo. Y si usted me pregunta, haciendo analogías, yo le diría que cambiar de ministros no es la mejor práctica. Vi el caso de Colombia. Posiblemente el presidente Petro estaba también arrinconado por ciertos temas, pero no necesariamente todas las decisiones son siempre las más adecuadas. En América Latina estamos pasando por un tipo de acción pública de diferentes tonos, muy efectivista, pero que no responde a los requerimientos de tener políticas de mediano y largo plazo. Y ese esfuerzo también tiene que darse en nuestros países. ¿Por qué? Porque es un elemento que hay que mejorar. Sí, gerenciar no significa cambiar todo el tiempo. Gerenciar significa tener estrategia, tener una visión de misión y visión y tener una claridad hacia dónde vamos. Y fortalecer la gestión pública es con programas permanentes, ojalá con los mejores perfiles para llegar a ciertos puestos. Muchas gracias, muy amplio y completo. Buenos días. Muy bien, muchas gracias, don Carlos. Adalí Aguirre tiene la mano levantada. Puede proceder con su pregunta. Buenos días. Me gustaría conocer desde el punto de vista de violencia estructural, ¿qué sugerencias podrían darles ustedes al gobierno, ¿verdad? Ya que están hablando de formas propiamente cualitativas
¿qué sugerencias, qué podría mejorar el gobierno? Gracias. Bueno, Adalí, muchas gracias por la pregunta. Ve, esto no es algo que, por ejemplo, si un gobierno hace un cambio radical en este momento, no vamos a ver los cambios de forma inmediata. Costa Rica ha tenido un deterioro en términos de desigualdad social, es decir, del acceso de unas personas a tener unas condiciones de vida diferentes a otras que no las tienen del todo. Esa brecha es cada vez más grande. En ese sentido, lo que nosotros estamos observando desde la política social que existe en este momento es que no está pensada en reducir la desigualdad, por ejemplo, que existan mejores condiciones en el consumo de la canasta básica, que existan mejores condiciones en la salud, en la educación, que es un tema muy álgido, y que hay una persona que está haciendo una pregunta sobre la Fundación Omar Dengo y la podríamos contestar desde ahí. Por ejemplo, la Fundación Omar Dengo vino a disminuir la brecha del acceso a la informática en las escuelas, por ejemplo. La retirada de una fundación tan históricamente importante en el país y para la educación, cuando la alternativa que existe es una alternativa privada, eso lo que hace es volver a ensanchar la brecha de desigualdad en el acceso de unas personas a otras a los medios digitales. ¿Y por qué? Porque además, si pensamos que en las escuelitas más recónditas de este país, la fundación podía ofrecer condiciones mínimas de igualdad en el acceso a la conexión y al estudio o sea, a través de medios informáticos. Eso lo que hace es disminuir la brecha de desigualdad, pero las señales que da el gobierno es que esos elementos se retiran y nunca hemos tenido garantía en este país que cuando lo asumen, a pesar de que haya un contrato con el Estado o con el Estado en eso, o sea, que hace el gobierno con una empresa privada, eso se vaya a, no a cumplir, no voy a caer como en esa calificación, sino que no necesariamente esas escuelitas van a ser una prioridad. La política social en términos de educación, trabajo y acceso a las oportunidades de las personas que en este momento están en situaciones de exclusión es lo más importante a lo que cualquier gobierno, independientemente del partido político que sea, tiene que apuntar para poder disminuir la desigualdad y por lo tanto la violencia estructural. Esas señas no las estamos viendo. No hay una ruta planteada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si tenés una ruta planteada, uno podría decir, bueno, podrías caminar entonces mejor por acá o por allá, pero en este momento desde el programa no lo estamos viendo. Muchas gracias, doña Claudia. Vamos a ir alternando las preguntas entre las que se plantean de forma verbal y las que se han planteado aquí en el chat. Voy con una pregunta que nos hace Auxiliadora Zúñiga. Son dos en realidad. La primera dice, con relación a los cambios en el gabinete, ¿existe una comparación con relación al mismo periodo con otros gobiernos? ¿Y qué porcentaje de cambios se experimenta en este gobierno? Esa es la primera. La segunda dice, ¿incide el estilo presidencial actual en imposibilidad institucional de responder a la ciudadanía? Voy por partes. Nosotros Ok. hicimos un análisis de las renuncias. Son mayores a cualquier otro periodo, salvo que aquí no tenemos el dato, salvo, voy a poner una, 78, 82, don Rodrigo Carazo Odio. Pero es un periodo de muchas renuncias, de muchos cambios, lo cual hace que no haya permanencia en lo que es la gestión pública. Si uno ve los análisis de gestión pública, políticas públicas, se señala de que fortalecer esa área es fundamental, tener un desarrollo institucional permanente de cierto tipo. Eso es un elemento
primordial en cualquier parte. Si me repetís la segunda, Víctor. ¿Incide el estilo presidencial actual en la imposibilidad institucional de responder a la ciudadanía? Creo que se esperaba un presidente con toma de decisiones, pero la hipercentralización no es el mejor estilo para gobernar una democracia en el siglo XXI. Cito aquí a un gran teórico, Michel Crozier, quien dice que el Estado altamente concentrado en una figura no permite que se hagan las funciones sustantivas y los atributos propios del Estado. Hay que dar, para mí, con el respeto del señor presidente, la autonomía que requiere la caja, la autonomía que requieren instituciones públicas como las municipalidades, como las universidades, para pedirles cuentas y pedirle rendimientos, pedirle indicadores, pero un criterio técnico, depurado, con capacidad técnica. Si el presidente quiere resolver todas las cosas, no puede, porque evidentemente el mismo Estado está saturado en demandas. El Estado requiere mayores capacidades, ojalá con capacidades más fuertes de cierto tipo. Y necesitamos buscar gente que a nivel de la cima estratégica tenga capacidad para dar respuestas a esa parte. Y lo mismo sucede al engarzarse de lo que decía Claudia. Para violencia necesitamos una política social permanente, no una política social de un momento. Lo de usar la fuerza es importante, pero no es el único factor a poder arreglar ciertas cosas. Lo mismo sucede en la parte agropecuaria. Cuando hablamos del agro, hablamos de una política a largo plazo, hay que pensar en diferentes sectores del agro. El agro no es el mismo, es un conjunto de grupos que requieren un esfuerzo. Y vuelvo al tema para Auxiliadora. Hay que hacer entonces una política que tenga mayor capacidad para gobernar con un modelo que tenga mayores interacciones y que responda a un sistema de planificación permanente que se ve también en ausencia en este estilo de gobernanza. Y comparo, cuando usted ve algunos presidentes de América Latina que han tomado el mismo camino con conferencias casi todos los días, como un presidente de otro país muy cercano, eso evidentemente no lleva a ninguna cosa. Hay que darle capacidad a los que tienen decisión, si tienen cierta nivel gerencial, pero también de discrecionalidad política para poder hacer cosas oportunas y adecuadas. Muy bien, muchas gracias, don Carlos. Le damos la palabra ahora a José Adelio Murillo. Hola, buenos días. A mí me gustaría, si ustedes nos ayudan con una lectura, ya hablaron específicamente del caso de la Fundación Omar Dengo, pero ayer se suma el caso de cerrar ese acuerdo con CINDE. Acuerdos que, digamos, le permiten al gobierno de alguna forma efectuar una política pública y que se cierran sin tener tanta claridad de cuál es la alternativa. Entonces, tal vez ustedes nos ayudan con una lectura, no de los casos específicos, sino de la tendencia de si es un tema del gobierno de cerrar algunas llaves, algunos tubos que permanecían en administraciones anteriores, o a qué puede responder, ¿verdad? De que se cierren esos acuerdos sin tener la alternativa. Tal vez comienzo yo y después vos agregás. En primer lugar, hay que entender una cosa. Uno puede diferir o no de CINDE, pero CINDE ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de la economía de servicios de Costa Rica. Para los que no saben y no conocen del tema, le digo, yo soy también profesor del área de negocios, es un caso de éxito a nivel mundial, porque pasamos de ser una economía de agroexportadora, semi-industrial, a una economía donde fabricamos software, hardware, fabricamos todo lo que es productos médicos, hacemos productos de diferente tipo. Ese sector es muy dinámico y paulatinamente se ha comenzado a ampliar el espectro, porque también ya lugares como Grecia, como Orotina o lugares alejados han logrado ese factor. El hecho de tener instituciones del Estado diferentes a las públicas es un factor importante en cualquier sociedad. Si nosotros queremos fortalecer el desarrollo y el crecimiento económico, requerimos de órganos privados que fortalezcan esto. En nuestro caso nos parece que es una decisión muy poco clara,
porque lo único que hay es la comunicación del ministro del área para indicar que se cierra porque tienen problemas presupuestarios. Es una parte de la problemática. La otra es que también para considerar el gobierno es que hay convenios que usted no puede cerrar de un momento a otro. Hay derecho público, hay derecho administrativo y evidentemente eso se ve muy mal, es una mala señal en términos de inversionistas extranjeros y también algún inversionista nacional que quiere fortalecer esa parte. Ahora, la otra parte de su pregunta, yo diría que el gobierno a veces toma decisiones muy apresuradas sin medir todas las consecuencias correspondientes. Y ahí lo que dijo Claudia Palma es muy cierto. Lo de la Fundación Omar Dengo va ligado a ese esfuerzo. Más bien nosotros tenemos que hacer esfuerzos para que diferentes actores sociales participen en esta parte. Claudia. No, tendría que agregar que ahora en la mañana salió la noticia de que Cindia va a ser sustituida por Procomer, ¿verdad? Lo peligroso de estas decisiones, tal y como apuntó Carlos, es que la ciudadanía no tiene datos, o sea, no se presentan datos sobre la cual se toman las decisiones. Y esa ha sido una tendencia de este gobierno. Hay anuncios, pero son anuncios que toman a la población por sorpresa, pero no están fundamentados en datos cualitativos, que es en lo mínimo que un gobierno que se hace cargo de una nación le debe presentar a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las diferentes instituciones con las que está. Entonces, eso es un punto muy importante a resaltar. Pueden estar anunciando que es Procomer, pero ¿cuál es la ruta? ¿Verdad? Esa es una tendencia. Hacen cambios, anuncian que lo va a asumir tal otra empresa o de tales personas, pero no hay una ruta clara. Y si no hay una ruta clara, nosotros tampoco sabemos a dónde podría ir. Parte de nuestro trabajo es pensar en términos comparativos, cuando tenemos datos, hacia dónde se podría caminar. Pero cuando el ente, el gobierno, el ejecutivo, que es el encargado de dar esa línea, cuando no existe esa línea, no podemos hacer una proyección para ver cuál puede ser el camino posible. Muy bien, muchas gracias, don Carlos, doña Claudia. Procedemos ahora con dos preguntas que plantea don Mariano Rodríguez. ¿Podríamos afirmar que el presidente Rodrigo Chávez es un líder negativo que de alguna forma fomenta la violencia en el país con sus acciones desde el Poder Ejecutivo? Y número dos, en este análisis de coyuntura, mirando al futuro, ¿estamos ante un eventual proceso de deterioro total de nuestro sistema social y económico en Costa Rica? Adelante, don Carlos o doña Claudia. Claudia, ¿querés comenzar vos? Sí. Nosotros en general, desde el programa, no calificamos, porque es parte como de entrar en un juego de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero Mariano fue quien hizo esta pregunta. Mariano Rodríguez. Mariano, sí. Cuando nosotros hablamos en algún momento de la tendencia de las encuestas a que este es un país que cada vez más muestra actitudes autoritarias, dijimos que eso es coherente con el personaje que está en el gobierno como presidente. ¿Y por qué? Porque yo soy personalmente, y esto es una responsabilidad propia dentro de las conversaciones que tenemos en el programa, llamarlo personaje es porque hace una actuación de ese papel, y esto es absolutamente coherente con esas actitudes autoritarias. ¿Fomentan el irrespeto? Podemos decir que sí. Si nosotros nos vemos la conferencia de prensa ayer, en donde dialoga con una de sus ministras, ¿verdad? Es
una actitud coherente con el autoritarismo, en tanto le dice a la persona, le pide cuentas en términos públicos, le marca, le dice, no, esto no fue lo que dije, fue esto otro, y es lo que estoy pidiendo, pero además le dice algo muy importante, que desde el feminismo lo llamamos violencia de género, que es no voy a discutir en público. Es decir, saca del ámbito de la discusión pública en donde todos nos podemos enterar qué es aquello que podría discutir con esta persona, que además es una mujer, un tema que nos involucra a todas las personas, no solamente a la ministra, ¿verdad? Entonces es un presidente que entra y sale de este juego y que no podemos negar en términos de lenguaje simbólico y de un lenguaje claro, explícito, que invita a situaciones que son violentas en el trato con las personas. Pero además, también tendríamos que pensar, una de las discusiones ayer con respecto al tema del arroz, es un personaje mediático, ¿verdad? Si bien nosotros tratamos de hacer análisis de las redes sociales, es un personaje mediático porque al final se basa en una idea del sentido común, porque responde y dice, no, las personas están diciendo tal y tal cosa en las redes, pero no responde con datos. Y un gobierno, un ejecutivo, tiene que tener datos para poder brindarle a la prensa, para poder brindarle a la ciudadanía elementos en los cuales comparar, para que uno diga, ok, eso es una gestión sólida o no lo es, o realmente los datos que tenemos sí hablan de que hemos crecido en esto y demás, pero ese es un faltante. Pero es un faltante que se ha marcado desde el inicio, porque constantemente ha existido la actitud desde el Ejecutivo de negar la evidencia o bien ocultarla. Uno de los indicadores más importantes que nos dimos cuenta esta semana es la baja del país en la libertad de prensa. Para el presidente, la libertad aquí no hay libertad, o sea, aquí hay libertad de prensa porque no hay periodistas encarcelados. Cuando todas las personas, no solamente los periodistas, sino quienes investigamos, tenemos cada vez menos acceso a la información que puede ofrecer el gobierno para poder medir, conocer su línea o medir los productos de sus actos, de las decisiones que toman. Entonces, es ahí donde hay que poner el ojo, y con esto creo que vos podés responderte la pregunta. Carlos. Agrego una cosa. Cuando un presidente de la República hace un mensaje un 1 de mayo, tiene que tener mucho cuidado con el tono. Porque evidentemente la primera parte del discurso del presidente le cerró la posibilidad a una serie de grupos a poder buscar acuerdos. Los calificó muy duro, los calificó con formas. Yo sé que en política uno difiere, que en política no todo es la felicidad completa. La política es contradicción, es conflicto, pero hay que entender que uno tiene que, en una democracia, que negociar. Pero no negociar con solo creyendo lo que uno dice, que voy a hacer, que tal cosa, cuando se requiere, para así decirlo, superar la violencia del lenguaje, que señala muy bien Claudia. Ese elemento no hay que perder de vista. Y la otra parte, la forma de negociar no es con una agenda cerrada, es con una agenda para partir y buscar alternativas. ¿Por qué no le buscamos alternativas más completas a la parte agropecuaria? El presidente me podría indicar, es que hicimos una invitación a todos. Yo creo que no. Cuando uno ve gente en la calle protestando por el agro, no lo del 1 de mayo, sino otras manifestaciones, uno dice, algún grado de insatisfacción importante hay. La otra parte de la pregunta de Mariano, yo diría que hay que buscar que tengamos más claridad de que hay que buscar nuevas alternativas en el país de diálogo, de buscar consensos. No estamos en un periodo fácil, es un periodo de cambios que se va a requerir esfuerzos muy grandes para poder avanzar. Es un país distinto a los que nacimos en el siglo XX.
Es un país con nuevos enfrentamientos, con nuevas cosas que requiere una actitud positiva y a veces de búsqueda del logro como elemento fundamental. Y ahí señalo, ¿por qué no buscamos modelos políticos que lograron una gran capacidad? Me refiero, por ejemplo, al estilo de Nelson Mandela o las enseñanzas de un presidente como el presidente Obama en Estados Unidos, que pese a todas las cosas siempre tuvo un aspecto positivo, no como otro presidente que llegó solo al conflicto, dejó el país dividido en dos grupos, y dividir el país dos o tres o cuatro grupos no es la alternativa. Si queremos alcanzar desarrollo, tenemos que tener acuerdos mínimos, agenda común, temas en los que hay que ceder y en otros aceptar y aprender, y eso lo dice la escuela de Harvard, que la negociación es el instrumento por excelencia. Lo dice la escuela noruega de pensamiento, y me refiero al señor presidente como economista. Si él revisa eso, verá que es muy diferente a las pautas de otros países del Asia, que es otro mundo diferente al nuestro, donde la demanda ciudadana es por mayor democracia y mayores capacidades. Y eso quisiéramos que se entienda como un elemento fundamental de la democracia que debemos vivir en todos los planos. Muy bien, muchas gracias, doña Claudia, y muchas gracias, don Víctor, Carlos. Víctor, Adelante, don José Manuel. es que don Carlos alborotó mucho más el panal. Lo puso realmente, le pegó un golpe fuerte al panal y lo... don Carlos, muy concreto, la crispación, el entrampamiento, el enclochamiento, todo lo que significa un país realmente en crisis de todo tipo, requiere lo que usted ha dicho con propiedad, un acuerdo. Ustedes se inclinan porque haya un intento desde diferentes sectores, un acuerdo nacional, un pacto social para enmendar todo lo que está ocurriendo negativamente y alejarnos de una crisis que muchas veces no creemos que puede ocurrir, pero que alguna gente señala darse hasta una guerra civil y esas cosas que fueron dolorosas en el siglo pasado y que, repito, algunos creen no estaría lejos si sigue todo este enfrentamiento y odios y reclamos entre todos. Me gustaría una reflexión profunda sobre eso, la necesidad de un pacto social, un acuerdo nacional y cómo se comería eso. La democracia es en esencia debate, es diferencias, pero también es acuerdos. Y los acuerdos es de gente con sapiencia, con logrando buscar un liderazgo más con fuerza puede ser, pero con consensos básicos en ciertas cosas. Costa Rica es un país altamente fraccionado, desestructurado en muchas cosas que requiere una nueva estructuración, requiere un nuevo lenguaje. Hago un paréntesis. Cuando uno ve en la mañana un montón de troles, entre comillas, o digamos de sujetos o sujetas, para decirlo de alguna forma, diciendo cosas sobre lo que pasó con la Fundación Mardengo, lo que pasó con CINDE, uno se queda asustado, porque no hay juicios de fondo. Y a veces sacar posiciones de una sola vez hay que pensarlas muy claramente. Creo que el momento no es fácil, que hay que buscar esas alternativas, que hay que buscar un acuerdo mínimo. Y yo no digo solo los que están a favor mío, sino también los que están en contra. Un caso muy claro es el caso de Irlanda, donde católicos y protestantes se enfrentaban. Y hoy día Irlanda no tendrá la paz total, pero logró hacer un pacto nacional que le ha logrado a una parte de Irlanda desarrollarse, tener capacidades. En países democráticos, el acuerdo es un elemento fundamental. Y si se puede abrir las puertas para que se llegue a negociar más ampliamente, es importante. Aquí hago una crítica. El gobierno de don Carlos Alvarado lo hizo, pero lo hizo muy limitadamente. Hay que pensar que esas puertas hay que abrirlas. Y también que el gobierno debe pensar quiénes son las figuras que pueden ayudar a buscar ese diálogo, esa construcción, desde los que tienen la autoridad, que son legítimamente elegidos, y quienes son ciudadanos. Y hago otra parte, también tomando en cuenta a las diferentes fracciones del Parlamento. Yo sé que de una posición
de izquierda a una derecha o una posición, digamos, liberal, para no ponerla en esos términos. Puede haber muchas diferencias, pero puede haber temas que podemos llegar a acuerdos más allá de lo pensado. La creatividad debe ser parte de un gobierno. La inteligencia es parte de lo que es fundamental y deberíamos pensar en esos acuerdos nacionales como elemento primordial y fundamental. Pese a que tenemos molestias, tenemos cosas, la capacidad y la inteligencia debe estar por encima de la molestia y el uso irracional de la fuerza. Muchas gracias, don Carlos. Solamente un recordatorio. Si alguien desea hacer uso de la palabra, por favor levanta la mano para seguir el orden que en un principio habíamos definido. O bien, si desean plantear la pregunta por escrito, lo pueden hacer en el chat. Le damos la palabra ahora a Paula, que estaba Buenos en días. fila. Adelante, Buenos Paula. días. Muchas gracias, sí. Yo esperé el turno, ¿verdad?, de los demás y esperaba lo mismo para mí. Espero que sigamos con esta línea, como siempre ha sido en todas las conferencias con ustedes. Quiero consultar, hablaba don Carlos de que, bueno, la preocupación en la política social, el desempleo y en términos educativos, pero ¿en qué se ha caminado en pasos, pues, por lo menos positivos, ¿verdad?, en este año? Y segundo, si la figura de don Rodrigo Chávez impacta en la Asamblea Legislativa a tal modo que no vemos una oposición tan contundente, ¿verdad? Desde listo. Si repite la última parte, Paula, es que No se le escuchó. no se escuchó. Ajá, si la figura de don Rodrigo Chávez impacta o cala tanto en la Asamblea Legislativa para que no sean una oposición tan contundente, ¿verdad?, como uno esperaría, que a veces ni se pronuncian sobre temas que suceden desde el Ejecutivo. Voy por partes. Voy a contestar la última parte. Yo sí veo en la Asamblea Legislativa, en las comisiones, una discusión muy fuerte. Sigo la comisión a veces de hacendarios y la de financiamiento de partidos políticos, pero ahí sí he visto discusiones caldeadas entre diputadas, entre diferentes figuras de diferentes partidos. Lo que pasa es que a veces no se cubre todo lo que debería cubrirse, con su mayor respeto. Ahora, si usted me pregunta en plenario, ahí sí no veo esa misma nivel de beligerancia que en las comisiones, pero sí pareciera que el presidente tiende a tratar de establecer una línea, un punto determinado sobre la cual él trata de buscar que sean sus alternativas la única. Sin embargo, dos cosas que dice Rodrigo Arias. Primero, no hay que pensar que todos son enemigos. Esa advertencia, que no la he visto yo muchos medios puestos, es el fundamental. En la política puede haber diferencias, pero uno, si se ve como enemigos, le va a costar mucho llegar a acuerdos en cierto nivel. Y la segunda, que entendamos que hay que buscar acuerdos con diferentes fuerzas en un país nada fácil. Ese esfuerzo es fundamental. Y la otra parte que hay que hacer también es que el presidente también entienda que tiene que dar una contribución de su parte para fortalecer esas capacidades, para lograr un país que busque acuerdos, que en un momento es fundamental. Y aquí hago un comentario. Uno lee a alguna gente diciendo, es que le dimos todo el poder al presidente. No, el país tomó otra decisión, tomó en segunda ronda que el presidente era el presidente Chávez, que era don Rodrigo Chávez, pero también había tomado en primera dar una asamblea legislativa bastante dividida. Y esa parte hay que entenderla en ese tema clásico que señalaba Montesquieu, de pesos y contrapesos, y con eso hay que gobernar. Hay que gobernar, hay que hacer un esfuerzo más importante. Yo vi gobiernos muy niño, como el de Trejos, que tuvo oposición todos los 4 años, pero llegó a acuerdos. Lo bueno de la historia del país hay que repetirlo. Lo malo no lo hagamos, porque también tuvimos gobiernos muy duros en cierta parte de la historia. Necesitamos buscar esos acuerdos. Y la otra parte, también los partidos políticos tienen que repensarse, que no es un tema de esta, pero lo hemos dicho en libros y otras cosas. Los partidos políticos están resquebrajados y tienen que pensarse en su rol más claro, más presente en la toma de decisiones en diferentes niveles del país.
Muy bien, muchas gracias, don Carlos. No sé si doña Claudia quería agregar algo. Estamos, ok. Bueno, seguidamente tenemos dos preguntas de Fabricio Obando. Me parece que una primera ya se abordó, pero igual la voy a plantear por aquello de que haya alguna arista que no se tocó. Dice, ¿qué se espera en el ámbito educativo debido a que venimos saliendo de la pandemia y a esto y que la Fundación Omar Dengo no estaría brindando la parte informática educativa? Y en el ámbito económico, ¿cuál es el rumbo que tiene la economía en nuestro país? Dejaría la primera a la colega Claudia Palma para que ella responda la primera, tal vez yo hago la segunda, si te parece, Claudia. Sí, en el ámbito educativo, no, vamos a ver, una de las grandes carencias es que estamos faltantes de información, ¿verdad? Consideramos desde el programa que la salida de la fundación, del juego en la educación pública de este país es muy fuerte. Si la tenemos que calificar, podría ser catastrófica para los niños y las niñas de este país con menores condiciones de acceso. Eso es una realidad. Si pensamos que una de las habilidades blandas que se le tienen que formar a los jóvenes tiene que ver con el uso informático y los idiomas, acá estamos perdiendo. Pero además, una de los temas, o sea, nosotros podríamos hablar de esas situaciones, pero las decisiones que se han tomado desde educación lo que muestran es un conflicto de intereses de la ministra con empresas privadas en donde están vinculados familiares. Eso ustedes lo saben. Digo, no es algo que esté oculto a la vista. Entonces, si la ruta de la ministra de Educación es trasladar la educación pública a manos de decisiones que tienen que ver con lo privado, y en este momento no hay una claridad con respecto con base en qué elementos cuantitativos de la propia educación se toman esas decisiones, es un poco oscuro el futuro. Podría ser un poco futuro, un poco oscuro el futuro. Ayer nos dimos cuenta de que después de los exámenes, estos medios, muchos de los jóvenes no tenían los conocimientos básicos suficientes, ¿verdad? Un gobierno con una ruta clara en educación, a partir de esos datos, traza una línea y la comunica. Eso no existe. En otros momentos han habido intenciones, pero en este momento no hay claridad. Digo en este momento en otros gobiernos. Don Carlos. Sobre la segunda pregunta, y saludo al distinguido periodista Fabricio Alfredo Obando, con quien a veces tengo algunas tertulias privadas. Vean, voy a partir de una reflexión no mía, sino de un gran maestro, Amartya Sen y Bernardo Klinsberg. En un libro que escriben sobre economía, pero no en términos tradicionales, no solamente de indicadores, sino también de la calidad de lo que debe dar la economía, dice que hay que pensar en la gente. Pensar en la gente es pensar en que el desarrollo debe ser inclusivo. Pensar en la gente es, por ejemplo, para un país como Costa Rica, volver a crear clase media, de nuevo tipo, diferente a la de los 50. No creo que, yo no me anclo los 50, estoy en el siglo XXI. Esa nueva clase media es fundamental. Claudia lo decía muy asertivamente. Si hay grandes brechas, si hay grandes desigualdades, usted no puede construir una sociedad de futuro.
así de simple. Podemos tener, y este año vamos a tener mayor crecimiento. De hecho, ayer pasábamos la noticia del Banco Central, el mismo programa coyuntura, en la retroalimentación que hacemos, donde decíamos que el crecimiento iba a ser mayor. Pero que haya más crecimiento no significa mejor distribución del pastel. No significa que tenemos el modelo económico para desarrollar esas capacidades. El modelo económico, usted lo sabe, distinguido periodista, y lo saben todos los que están aquí, supone mejor nivel de vida para más número de personas, mejor capacidad para responder, insertar nueva gente al mercado laboral. Ojalá, retomando a la doctora Palma Campos, con una formación educativa más integral, más profunda, y que no domine un segundo idioma, que domine, ojalá, que es nuestra meta, un tercero y cuarto idioma en los próximos 15 años. Pero también significa que economía significa que tenemos que hacer un esfuerzo por desarrollar los territorios. Y no es con una partida o con una cosa, es cómo logramos desagregar para que el desarrollo no se quede, que hay limitado, que no se quede en el GAN, que hay otras regiones que merecen tener desarrollo en un futuro. Hay que pensar la economía al servicio del ser humano y sin olvidar que debe ir ligado a una adecuada proporcionalidad en lo ambiental y en tener una matriz energética que nos permita surgir hacia nuevas posibilidades. Esa línea, con, por supuesto, un balance fiscal, una adecuada paridad monetaria que es más instrumental, se debe hacer, pero evidentemente tenemos que repensar el enfoque hacia dónde queremos que vaya la economía costarricense y la sociedad costarricense. Muy bien, muchas gracias a don Carlos Carranza, doña Claudia Palma. No sé si desea doña Claudia agregar algo más. Sí, yo solamente quería agregar a esto, porque yo no puedo dejar de hacer lecturas simbólicas, ¿verdad? De lo que pasa, a lo que tenemos acceso. Nosotros desde las universidades, ustedes desde las conferencias, con el Ejecutivo y demás. Ayer, cuando se hablaba del tema del arroz, ¿verdad? En la conferencia, que eso es un tema que podríamos abordar en otro momento, por supuesto, con muchísima mayor profundidad, igual que el tema del trabajo, ¿verdad? De la ley de empleo y demás. Cuando el señor Rodrigo Chávez hablaba, decía, entraron en esta discusión de que si había bajado o no. Entonces él dice, bueno, aquí lo dice en las redes sociales. Entonces lee un comentario en donde él dice algo de Luisiana y él mismo dice, bueno, me imagino que Luisiana es una marca. Yo, como costarricense, me sorprendí porque yo dije, a ver, este señor está hablando de que está brindando mejores condiciones de acceso y ni tan siquiera sabe que Luisiana es probablemente de las marcas más viejas que hay en este país, ¿verdad? Y eso lo que hace es apartarlo en condiciones de desigualdad, lo que él hace es colocarse en la condición de más alta en el acceso, porque él realmente sí ni tan siquiera sabe a qué es lo que tenemos acceso en los supermercados para la compra semanal, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos pequeños relatos, estas pequeñas situaciones que se convierten en un relato, realmente reflejan esta falta de línea con respecto a la política social y que tiene que ver con el cómo te acercas también a las personas y eso no lo estamos viendo. Nada más. Muchas gracias, don Carlos Carranza, y muchas gracias, doña Claudia Palma. No sé si quedará alguien más que quiera hacer alguna pregunta. De lo contrario, agradecerles su participación y nos encontraremos próximamente en una nueva conferencia de prensa. Muchas gracias.